que pasamos de 400, estamos en 533. Martín Maldonado, Nobel el Fuerte, doctor, no nos da seguridad de que ese... Bueno, mira, voy a comenzar con ese comentario, ¿no? Ciertamente que el proyecto va a tener muchos escollos. Hoy hubo un intento en el Senado, un intento ahí de algo como parecido a lo que nosotros conjuntamente con un buen número de diputados estamos presentando a la Cámara. Y ciertamente que hay muchos escollos. Y si el maletín de la reforma era grande, el maletín de las AFP tiene que ser 10 veces más grande que el de la reforma. Y eso va a ser un gran escollo. Lo único que ahora o nunca. Si no lo hacemos ahora, no va a ser nunca. Solo para la Lady Ciprián llegamos a los 625. Vamos rumbo a los 1000. Héctor Díaz Vanga dice ya estamos 650. Estamos a los 636. Aura Estel Richardson. Carolina Torres de Mola. Francisco Mercedes. Antes de iniciar, se podrá preguntar según uno tenga dudas o la pregunta al final. La pregunta la podemos ir haciendo y el equipo estará respondiendo. Igual yo estaré respondiendo junto con ustedes. Pero el proyecto, lo primero es que vamos a hablar del proyecto para que tengan una idea y ya luego pues entonces comenzamos a la pregunta. Ya estamos en 710. Uri Torres, Laine Gómez, Héctor Ortiz Álvarez, saludos Tito para ti, hermano. Estamos en 732 en esta transmisión especial para hablar de el proyecto de ley que permite el retiro único y anticipado de los fondos de pensiones. Miren, lo más importante que tiene este proyecto es que comenzó con toda la fuerza. Vamos a iniciar ya. Ya estamos en 769. Miren, el proyecto tiene 6 artículos, tiene 10 considerando y 16 diputados que hasta ahora están firmando. 808 seguidores con nosotros, Jessica. Vamos a iniciar con los considerando y con el título. Primero con el título. El título del proyecto se titula Proyecto de ley que permite el retiro único y anticipado de hasta el 30% de los fondos acumulados por los trabajadores de las administradoras de fondos de pensiones AFP para dinamizar la economía familiar en el estado de emergencia. O sea, los estados de emergencia. El proyecto lo primero es que no es solamente en el caso por la ocasión de este estado de emergencia, sino que el proyecto tiene como objetivo de quedar sentado como precedente para cuando se vuelva a repetir un estado de emergencia por una crisis sanitaria como la que hoy vive el mundo, una crisis global tal cual la declaró la OMS, que tengamos un mecanismo donde recurrir. El proyecto ciertamente tiene muchos escollos, pero vamos a explicar cómo vamos a lograr pasar este proyecto con el apoyo del pueblo. María Botello, Aida están ahí con nosotros. Mire, considerando primero que la ley del Sistema Dominicano de Seguridad Social, SDSS, en el marco de la Constitución de la República Dominicana, tiene por objeto regular y desarrollar los derechos y deberes recíprocos del Estado y de los ciudadanos en lo concerniente al financiamiento para la protección de la población contra los riesgos de vejez, discapacidad, cesantía por edad avanzada, sobrevivencia, enfermedad, maternidad, infancia y riesgos laborales. Pasamos ya a los 1043 espectadores. Excelente. Mire, el segundo considerando establece que se hace necesario legislar para el establecimiento de un régimen legal que permita el retiro único y anticipado de hasta el 30% de los fondos de pensiones acumulados en las cuentas personales de los trabajadores afiliados de las administradoras de fondos de pensiones AFP para la dinamización de la economía familiar ante los efectos negativos que habrá de surgir del estado de emergencia. 1124. Mire, tercer considerado,
que es un reclamo nacional, la liberación anticipada de un porcentaje razonable de los fondos acumulados, lo que implica que desde el punto de vista del costo, estamos hablando en efectivo, costos efectivos, el reclamo implica que no genera un costo alguno al erario nacional, toda vez que se trata de dinero del propio trabajador o el trabajador que tiene acumulado en esas administradoras. Alguien decía que ese dinero no está líquido. Ciertamente, las administradoras de fondos de pensiones son instituciones financieras que están para administrar esos recursos y también para hacer inversiones de esos recursos. Ahora bien, esta experiencia nos dice a uno, nos dice a nosotros, que no todos los recursos deben invertirse en inmuebles, en bienes inmobiliarios, sino que también tiene que haber mínimamente un fondo de garantía para estos casos de estado de emergencia. Y es el que estamos planteando con la liberación de ese 30%. No todo el dinero se puede gastar en inversiones. Las AFP tienen que tener un fondo de garantía. Así como los bancos tienen en el Banco Central de la República el encaje legal de ese 10%, así también tienen que hacerla. Las AFP hay que tener un fondo mínimo de garantía para cuando se presenten estos casos. Vamos a ver el tercer considerando. ¿Qué dice? Considerando que las AFP, el cuarto, que las AFP o administradoras de fondos de pensiones son sociedades financieras constituidas de acuerdo a las leyes del país, cuyo principal objetivo es, óigase bien, cuyo principal objetivo es administrar las cuentas personales de los trabajadores o ex trabajadores y otorgarle una pensión cuando estos finalicen su vida laboral, ya sea por jubilación, invalidez, vejez o accidente laboral. Esto significa que estos recursos están depositados ahí para cuando los afiliados cumplan 60 años de edad, esas AFP les retribuyan en una pensión que muchas veces, ya ustedes saben cuánta vuelta hay que dar para lograr conseguir una pensión de esa. Ya llegamos a los 1382 ahí en la línea, participando junto con nosotros. En un momento vamos a responder la pregunta. El sexto considerando dice: considerando que la Organización Mundial de la Salud declaró el 11 de marzo del presente año al coronavirus COVID-19 como una pandemia global, ante la alarmante cifra de afectados y en especial la alta tasa de contagio que presentan los casos registrados en más de 169 países, con más de 68.148 muertes a la fecha del día 5 de abril del presente año. Entre los más afectados están China, Italia, Estados Unidos, España, Francia y Alemania. Esta es la parte que tiene que ver ya con la declaración de pandemia del COVID desde la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Llegamos a los 1533. Entonces, el considerando séptimo dice que tomando como experiencia los casos de España e Italia con cifras alarmantes de muertes a la fecha del día 5 de abril del presente año, ello se debe a que ante los primeros casos los gobiernos de esos países no habrían adoptado las medidas restrictivas de prevención necesarias y hoy por hoy afrontan una crisis generalizada muy delicada que desborda su propio sistema de salud. Diría lo mismo en la República Dominicana. Aquí tenemos un ministro que todos los días lo único que hace es dar cifra, pero aquí todos sabemos que con mucha escasez se han ido colocando las pruebas en los centros públicos. Ya en La Romana, gracias a Dios, con una prescripción médica podemos lograr la prueba en salud pública o en cualquier clínica tomando su seguro.
Pero eso fue producto de los propios reclamos sociales en todos los medios, como lo hemos ejercido y como este que estamos ejerciendo en estos momentos con esta iniciativa de ley, que no vamos a permitir bajo ninguna circunstancia que el hombre del maletín entre al Congreso para evitar que se apruebe este proyecto de ley. Tenemos ahí, como lo hicimos la defensa en la Constitución, con el paredón moral, aquí de igual forma lo vamos a hacer. Considerando séptimo, el octavo, que a los fines de evitar la propagación del virus COVID-19, el presidente de la República, Danilo Medina, declaró el estado de emergencia aprobado por el Congreso Nacional, en el que han quedado restringidos los derechos de libertad, de la seguridad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y de tránsito en el territorio nacional, así como el cierre de la frontera del país, la prohibición del traslado interprovincial por vía terrestre y el establecimiento de la inmovilidad social obligatoria o toque de queda. De igual forma, el distanciamiento social. Quedan todas las personas en su domicilio desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Esto es lo que ha provocado el estado de emergencia, el cierre de la frontera, las calles vacías, el comercio totalmente paralizado, restricciones en la libertad de tránsito, prohibido el traslado interprovincial. Usted no puede irse a San Pedro de Macorís, no puede irse al Ceibo, no puede irse a ningún lugar que no sea dentro de la Romana. Agradecemos los 1790 seguidores que están ahí con nosotros en la línea, viendo las explicaciones del proyecto de ley, que tiene como objetivo fundamental lograr la liberación del 30% de los fondos acumulados por las AFP de los trabajadores. En el considerando noveno, que es el penúltimo, dice: considerando que si bien es cierto, estas medidas son necesarias para detener la propagación del virus en el país, también es cierto que la misma imposibilita a millones de dominicanos a salir a trabajar, afectándonos a todos el aislamiento social voluntario y la inmovilidad social o toque de queda. ¿De qué se trata? Lo que nos impacta seriamente en la economía personal y familiar, con un comercio cerrado, el turismo inexistente, las industrias paralizadas, las calles vacías, dejan el país totalmente inmovilizado sin que se pueda evitar la cadena productiva, más la inminente recesión económica mundial que indudablemente va a impactar a la República Dominicana. Y todos sabemos que viene una recesión mundial, y que esa recesión mundial que va a afectar a los grandes países de la G8, porque todos están en situaciones difíciles. Usted ve cómo está Estados Unidos, usted ve cómo está Alemania, cómo está Francia, cómo está Italia, cómo está China. Todos estos países, estos grandes imperios que van a estar afectados, se van a reflejar en países como el nuestro, porque dependemos de ellos, especialmente de Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial. El último considerando del proyecto dice que ante el número de casos de contagios y de personas fallecidas, más el aumento de la propagación, ha obligado a que el presidente de la República tenga que solicitar ante el Congreso la prolongación del estado de emergencia. Ya ustedes vieron que en el día de hoy el estado de emergencia fue ampliado por el Senado de la República a 25 días más. 25 días más. Está pendiente de ir al Congreso, de ir a la Cámara de Diputados, que había sesión para mañana, pero fue suspendida esta sesión de la Cámara de Diputados. Lamentablemente, hoy nos informan que el presidente, nuestro colega, ha dado positivo al diagnóstico del COVID-19. Le deseamos la pronta recuperación, tanto a él como a nuestra gente que hoy están afectados a la República Dominicana, para que se repongan y que esta pandemia global que afecta, que pueda terminar con Dios delante, y que podamos salir a las calles
a volver a ser lo mismo de antes, que podamos pues darnos un abrazo, podamos darnos las manos, ya que estamos impedidos de hacer tantas cosas que nosotros siempre hacíamos. Ya llegamos a los 2.056 personas ahí en la línea. Entonces, vista la Constitución de la República, vista la Ley 87 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social con sus modificaciones, visto el reglamento interior de la Cámara de Diputados, visto los decretos de estado de emergencia dictados por el presidente de la República, el primero aprobado por el Congreso Nacional y el segundo aprobado por el Senado de la República y pendiente de aprobación en la Cámara de Diputados. Ha dado la siguiente ley. Vamos a escuchar el primer artículo de este proyecto de ley. Dice, artículo 1, objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto establecer el marco legal para la regulación, planificación y gestión del retiro único anticipado de hasta el 30% del fondo acumulado en las cuentas personales de los afiliados en las administradoras de fondos de pensiones AFP ante el actual estado de emergencia por la crisis sanitaria del coronavirus COVID-19, a fin de salvaguardar la economía familiar y dinamizar la economía nacional, contrarrestando los efectos económicos negativos generados por el estado de emergencia. Ese es el objeto de la ley. O sea, el objeto de la ley, tal y como lo hemos pues leído. Establecer el marco legal para regular, planificar la gestión de retiro único anticipado. Esto significa retiro único anticipado, que cuando haya un estado de emergencia usted puede hacer un retiro único anticipado en los estados de emergencia. No solamente porque tengamos ahora COVID-19, sino que esto va a ser un precedente, una legislación que va a quedar para el presente y para el futuro, que las personas puedan disponer de esos fondos que están ahí depositados, que están ahí acumulados en esas AFP y que tienen que esperar tener 60 años de edad. 60 años. Entonces, vámonos al artículo número 2. Artículo número 2. Dice que bajo la condición de re. ¿Verdad? No, la comisión de re significa. Sí. Artículo número 2. Artículo número 2 de la
Esos fondos no están ahí líquidos todos, sino que hay una parte de ellos que está ahí líquido, hay una parte de ellos que están ahí líquidos y que por lo tanto esos fondos están realmente invertidos. Entonces el doctor Leonel Fernández es de opinión de que esos fondos no pueden ser, él plantea otros medios alternos, que se busquen otros medios alternos para no tocar esos fondos. ¿Por qué? Porque él teme. El doctor Fernández teme que esos fondos vayan a ser dilapidados o mal gastados. Y ciertamente no. ¿Qué nosotros hemos hecho? Hemos establecido dentro del proyecto de ley, hemos establecido una cláusula penal. Y esa cláusula penal es para evitar que ocurra lo que está planteando el doctor Leonel Fernández. O sea, eso es como ponerle dientes a la ley para que no sea vulnerada. Y dice el artículo 5, sanción penal, para que no se dilapiden esos recursos, para que no se malgasten esos recursos y que las administradoras no se aprovechen en estos momentos y hagan uso de esos recursos y se destinen a otros fines. Dice, la violación al objeto de la presente ley por las administradoras de fondos de pensiones constituye un delito penal que será sancionado con las penas establecidas en el artículo 405 del Código Penal Dominicano, que tiene que ver con la estafa, con el fraude. Entonces, estos fondos no podrán ser ni dilapidados ni malversados. Los afiliados podrán retirar con este proyecto, con esta ley aprobada, hasta el 30% de esos fondos acumulados. Primero, tendrán un plazo de acogimiento de 30 días. Si en los 30 días deciden no usar esos recursos, pues entonces bien, no lo tocaron. Usted no está obligado a tocar esos recursos. No está obligado. Si usted no tiene la necesidad de tocar esos recursos, no lo toque. Ahora bien, si está en la necesidad de tocar los recursos, la ley le permite usted liberar a que le liberen hasta un 30% de esos recursos. Obviamente, concluido el estado de emergencia, usted va a presentar esa solicitud y no puede permitir que se extiendan a más de 30 días porque sería un estado de indefinición y las AFP necesitan definir también en cierta forma cuál es el curso de esos recursos y definir sus inversiones. De manera que aquí estamos, este es el proyecto de ley. Nosotros ciertamente nos identificamos con la preocupación del doctor Leonel Fernández, pero el pueblo necesita recursos. El actual estado, la crisis sanitaria, ahora mismo todo está cerrado, nosotros necesitamos dinero. El gobierno ha dispuesto unos recursos para la tarjeta de solidaridad. Ahora bien, no todos tienen tarjeta de solidaridad. No todos tienen tarjeta de solidaridad. La clase media, que son profesionales, que tienen su pyme, hoy prácticamente están quebradas. Entonces, esa persona, ¿qué van a hacer? Esa persona ya está gastando todos sus ahorros. Esa persona van ahora mismo hacia un vacío. Y el Estado Dominicano a ellos también tiene que darle garantía para que ellos de una u otra forma también tengan su rejuego económico. Ahorita caímos, la conexión se cayó y bajamos, pero ya estamos en 1690. Saludos para Castilla, Lemos. Dice, un 30% como mínimo es que queremos. Muy bien, excelente. Ciertamente estamos hablando de hasta un 30%. Hasta un 30%. Eudes Daniel Rivera dice, seguimos subiendo, excelente, estamos subiendo. Un saludo para Miguel Vitini, Mercado, habla, dice Miguel Vitini. Miguel Vitini dice, ¿y cuándo empieza eso? Ok, Vitini, esto va a comenzar cuando se apruebe el proyecto de ley. Hasta este momento la Cámara de Diputados está cerrada. Mañana había sesión, ha sido suspendida y lamentablemente mañana no estaremos en la Cámara de Diputados. Vamos a esperar que el presidente, que está ahora mismo, ha sido diagnosticado con el COVID-19, se recupere y que la vicepresidenta, que también tengo información, una de sus hijas dio también positivo con el COVID-19
está en cuarentena y ver conforme al reglamento el procedimiento para que se convoque la sesión y que felizmente podamos hacer la sesión y tomar las medidas necesarias para que el gobierno pueda tener las condiciones de actuar, pero también permitir que las autoridades locales dentro de un consejo de trabajo, no únicamente el gobernador por un lugar, él regando fracciones alimenticias de las que deben recibir todos los dominicanos y dominicanas, sino que todo lo que se vaya a hacer se haga en conjunto. Ahora vamos a responder la pregunta. Jessica, ¿alguna pregunta para que podamos darle respuesta a la persona en torno al proyecto de ley? Aquí veo Martín Hernández de Asa, dice: bendiciones, la romana presente, felicidades Botello por la iniciativa. Queremos el 30 al 50. 50 es demasiado, Martín. Un 30 porque vamos a dejar ahí la reserva para ese fondo de pensiones para cuando concluya nuestra vida laboral, por lo menos ese 70%, que obviamente eso vuelve y se repone porque no siempre vamos a estar en estado de emergencia. No siempre vamos a estar en medio de una crisis sanitaria como la que hoy golpea al mundo entero. Vamos a seguir viendo alguna pregunta. Jacqueline Guillén, que nos dé nuestro dinero, está reclamando esa tarjeta. No la tenemos todo y solo estamos gastando todo. Ciertamente, todos no tenemos tarjeta. Laura Viñal dice: claro, estamos con usted y los que no tienen ayuda del gobierno, que nos den nuestra AFP. O sea, que le den. Es un clamor popular. Viendo el video está Claudia Mercedes. Ana Cordero dice: no tengo tarjeta ni nada del gobierno, que me devuelvan mi dinero. No hay que esperar que uno sea viejo si es ahora que lo necesitamos. Ahora lo necesitamos, pero lo duro es ver cuando estos viejitos van a solicitar esa pensión. Nosotros que tenemos una oficina de tramitación y de pensiones para los envejecientes, sí podemos decirles a ustedes las calamidades que pasan nuestros viejitos. Vamos a responder 5 preguntas para dar por concluido esta intervención de Facebook Live, y luego puede tener otras intervenciones y dejar algunas inquietudes para que no alarguemos tanto la intervención. La pregunta es: ¿que si esa ley abarca a todo afiliado esté trabajando o no? Desde luego abarca a todos los afiliados, trabajadores y ex trabajadores. O sea, este proyecto, acuérdense que estamos en la fase del proyecto. Yo como legislador tengo derecho a iniciativa legislativa. Entonces, esta es una iniciativa legislativa de Pedro Botello que está avalada por los diputados Juan Carlos Martínez Estrella, diputado de la provincia de San Pedro de Macorís; Elías Báez de los Santos, diputado del Congreso Nacional por la provincia de Santo Domingo, por el PRM, el anterior por el PRCC; Jean Luis Rodríguez, diputado del Congreso Nacional por la provincia del Ceibo, del Partido Revolucionario Moderno; José Francisco Santana Suriel Vertico, diputado del Congreso Nacional por la provincia de Santo Domingo, PRM; diputado Cristóbal Venerado Antonio Castillo Liriano, diputado por la provincia de Atomayor, PRM; Asiris Miliciades Medina Báez, diputado del Congreso Nacional por la provincia de San Pedro de Macorís, PRD; Víctor Enrique Mencía García, diputado del Congreso Nacional por la provincia de Santiago, Partido de la Liberación Dominicana, PLD; Melvin Alexis Lara Melo, diputado del Congreso Nacional por la provincia de Santo Domingo, Partido Revolucionario Moderno; Amado Antonio Díaz Jiménez, diputado del Congreso Nacional por la provincia de Santo Domingo, Partido Revolucionario Moderno; Francisco Antonio Santos Sosa, diputado del Congreso Nacional por la provincia de Santiago, PRM; Alexis Isaac Jiménez González, diputado por la provincia de Santo Domingo, PRM; Rafael Ernesto Arias Ramírez, diputado del Congreso Nacional por la provincia Elías Piña, Partido Revolucionario Dominicano, PRD; Lucía Argentina Alba López de Alba,
diputado del Congreso Nacional por la provincia de Santiago por el PRD. Rafael Tobías Crespo Pérez, diputado del Congreso Nacional por el Distrito Nacional, Partido de la Liberación Dominicana, PLD. Nidio Encarnación Santiago, diputado del Congreso Nacional por la provincia de San Juan, PRSC, Partido Reformista. Y Darío de Jesús Zapata Esteve, diputado del Congreso Nacional por la provincia de Dajabón, Partido Revolucionario Moderno. Todos estos diputados suscriben junto conmigo el proyecto de ley que permite el retiro único y anticipado de hasta el 30% de los fondos acumulados por los trabajadores de las administradoras de fondos de pensiones AFP para dinamizar la economía familiar en estado de emergencia. Agradezco su sintonía, que estén ahí con nosotros en este medio, de verdad que sí. Ahora vamos a luchar todos juntos para que logremos desde el Congreso la aprobación de este importante proyecto. Y he dicho que vamos a hacer todos los esfuerzos necesarios, que ni el hombre del maletín, ese hombre que aparece siempre para fraguar muchas intenciones que van en beneficio del pueblo, para evitar y que solo quede en manos de un grupo, lo vamos a enfrentar en todos los ámbitos. Lo vamos a enfrentar a capa y espada con los hombres y mujeres del Congreso para lograr una aprobación de esta iniciativa tan importante que va en beneficio del pueblo y que le permita a partir de ahora a nuestros afiliados a las AFP obtener esa liberación económica, principalmente para contrarrestar los efectos negativos de la economía que en los próximos días vivirá la República Dominicana. De manera que muchas gracias a ustedes, que el Señor les bendiga. Será en otra ocasión cuando vamos a compartir. Les voy a estar respondiendo luego que termine el Facebook Live directamente con la escritura, para que quede constancia de la respuesta a todas sus inquietudes. Buenas noches.